Buenas noches, mi nombre es Ronald Angulo Zabaleta, soy magíster en Derecho Penal y actualmente ocupo el cargo de Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias a INDEJUR he sido invitado a dictar 2 módulos en este diplomado sobre especialización en Derecho Procesal Penal, y el primer módulo tiene que ver con la litigación estratégica, que es lo que vamos a ver en este momento, en la clase de hoy. Nuestro proceso penal adversarial que rige en nuestro país requiere o tiene como un fundamento principal la oralidad. No es como los procesos anteriores, cuando estaba vigente el Código de Procedimientos Penales, que era un sistema mixto. La primera parte era escrita y la segunda parte, cuando ya estaba en la etapa del juzgamiento o la etapa del juicio oral, ahí ya se utilizaba o se empleaba la oralidad. Pero con este nuevo sistema la cosa cambia. Ahora todo trata de ser oral, ¿no? Todo trata de ser hablado, para que las partes puedan convencer al juzgador sobre su posición, sobre su teoría del caso, que lo vamos a ver más adelante, qué cosa es teoría del caso. Entonces, antes de hablar sobre las técnicas de litigación que comprende la litigación estratégica, es bueno repasar algunos conceptos que son fundamentales para que ustedes se orienten dentro del tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces pasamos. Nociones generales. Litigación, acción y efecto de litigar. Muchas veces entre nosotros utilizamos ese término. Con unos colegas o con terceros siempre a veces nos dicen: ¿qué planes tienes para la semana? No, estoy litigando, estoy en litigio. Entonces a veces la gente no comprende qué cosa quiere decir eso, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esa palabra? Por eso acá he tratado de definirlo: litigación, acción y efecto de litigar. ¿Pero qué es litigar? ¿No? Podríamos decir, bueno, acción y efecto de litigar, está bien, pero ¿qué cosa es litigar? Por favor, descríbeme o dime qué cosa es litigar. Bien, litigar es disputar sobre una cosa 2 o más personas en juicio. Discutir o enfrentarse por una diferencia de opiniones o de intereses. Pleitear, altercar, contender, ¿no? O sea, 2 personas tienen un conflicto de intereses y se van a juicio. Yo quiero esa casa y otro dice: no, esa casa me corresponde a mí porque yo tengo el mejor derecho de propiedad. Entonces hay una disputa sobre un bien, sobre una cosa, ¿correcto? Y esa acción es prácticamente lo que se denomina litigar. El litigante, ¿quién es el litigante? El litigante en este caso sería la persona, ¿no? Se aplica a la persona o a la institución que se enfrenta a otra persona o institución en el juicio. O sea, si por ejemplo Juan Pérez reclama una casa y María Dolores también reclama la casa, entonces esas 2 personas vendrían a ser los litigantes, porque esas 2 personas son las que están en contraposición, están en litigio y están en disputa por el bien. La raíz etimológica. ¿De dónde proviene la palabra litigar? Muchos autores señalan que proviene de la palabra litigare, que significa pleitear, luchar por la ley. Entonces, ¿quién es el abogado litigante? Ya resumiendo todo o tratando de centrar todo lo que hemos dicho anteriormente en lo que sería el abogado litigante. El abogado litigante es el profesional que defiende un interés de parte y se enfrenta a otro en un juicio. Ese es el abogado litigante. Ustedes habrán escuchado hablar que a veces hay abogados de escritorio y hay abogados litigantes. Los abogados de escritorio generalmente son aquellos que no van a las audiencias, no asisten a los procesos, a los juicios, sino que más fungen de abogados asesores, de consultores.
emiten informes jurídicos respecto a un tema o a solicitud de la alta dirección donde ellos prestan su servicio, o también de las empresas que asesoran. Pero el abogado litigante es aquel que entra al juicio, que va a las audiencias, que se pelea con la otra parte, figurativamente hablando, dentro de un proceso, en el juicio oral, que argumenta, que objeta las pruebas de la otra parte, ¿no? que hace un alegato final, un alegato de apertura, que hace un alegato de clausura, o sea, que prácticamente vive en los tribunales. Ese es el abogado litigante, que para en los juzgados, en las salas, defendiendo la posición o la teoría del caso que le asiste a su patrocinado. ¿Cuál es la finalidad del abogado litigante? La finalidad del abogado litigante es persuadir al tribunal para que decida a favor del interés de su parte. Claro, porque, por ejemplo, en un proceso penal hay dos teorías o hay dos posiciones. Una que es la del fiscal, que trata de sustentar su acusación en contra de fulano de tal, ¿no? Para que lo condenen, lo procesen, lo condenen y le pongan una pena. Y la otra parte es la defensa del imputado, que trata de convencer a los magistrados o al juez, cuando es unipersonal el órgano jurisdiccional, que su patrocinado no ha cometido el delito, ¿no? O que se ha cometido pero él no tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del abogado litigante, de acreditar que los hechos no se han cometido o que no tiene responsabilidad su patrocinado. Vale decir que se obtenga una sentencia, una resolución más favorable a su patrocinado, ¿no? A la persona que defiende. Ahora, pero también hay situaciones en donde, por ejemplo, nosotros no podemos ya tapar un sol con el dedo, como dicen por ahí en el argot popular, porque, por ejemplo, en un proceso contra la fe pública, cuando tienes el documento que está falsificado y tú lo has empleado y has causado un perjuicio, ahí como abogado litigante, ¿qué tienes que argumentar ante el juez? Ahí tienes dos cosas. Ahí no tienes otra opción que señalarle al juez que se rebaje la pena por debajo del mínimo legal, que él acepte, mejor dicho, que llevarlo a tu patrocinado a una terminación anticipada, porque en ese caso el delito está aprobado y está el documento. Entonces simplemente la terminación anticipada donde él acepta los cargos y así se le rebaje la pena. Seguimos. La persuasión. La persuasión es una forma de comunicación social que se basa en la influencia que se ejerce desde un emisor a un receptor sobre la opinión, el comportamiento o la decisión de este último. Proviene del vocablo suadir, que quiere decir aconsejar. La influencia propia de la persuasión se obtiene con buenos argumentos y buenas narraciones. Claro, o sea, tú tienes que persuadir, que convencer a una persona que tu posición es la que debe aplicarse, o tu teoría del caso es la que debe aplicarse en la investigación que se está siguiendo. Y para eso, ¿qué necesitas? Buenas argumentaciones, y los argumentos están también contenidas con buenas narraciones. Entonces, ¿qué son las narraciones? Las narraciones tienen que ser plausibles, o sea que tienen que ser entendible, admisible y recomendable. Pues tienen que ser coherentes, o sea que tiene que haber coherencia, vale decir que tiene que tener conexión, relación, unión de unas cosas con otras. Claro, o sea, yo no puedo describir un hecho y irme después por la tangente, o sea, tiene que guardar una correlación, una connotación de hechos sucesivos que tienen que tener consecuencia lógica. Consistente, que tiene que tener consistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener duración, estabilidad y solidez. Objetivo de las partes en un juicio es establecer su caso como el más creíble según corresponda, ante los ojos del juez o la sala. Y para ello necesitan técnicas de litigación. Entonces, aquí es donde ya entra la litigación estratégica. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el objetivo de las partes en un juicio? Es establecer su caso, su teoría del caso, como la más creíble, según corresponda, ante los ojos del juez o de la sala.
Y para ello necesitamos obligatoriamente técnicas de litigación oral. ¿Y cuáles son estas técnicas de litigación oral? Está la elaboración de la teoría del caso, está saber cómo realizar un efectivo interrogatorio directo y contrainterrogatorio, presentar la prueba material, objetar, realizar un buen alegato de apertura y un buen alegato de clausura. ¿Cómo vamos a generar entonces una teoría del caso? ¿No? La teoría del caso, primero tenemos que definir qué cosa es una teoría del caso para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿no? Para poder formular esta teoría del caso. La teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral. Adelante, ¿cómo está? Toma asiento. Voy a repetir la última parte para que más o menos se ubiquen, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad de las partes en un juicio? Establecer que su caso sea más creíble, tanto para el juez como la sala. Y para ello necesitan técnicas de litigación oral. ¿Y cuáles son estas técnicas de litigación oral? Son la elaboración de la teoría del caso, saber cómo realizar un efectivo interrogatorio directo y un contrainterrogatorio, presentar la prueba material, objetar, realizar un buen alegato de apertura y alegato de clausura. Entonces, ¿cómo vamos a generar una teoría del caso? Primero tenemos que definir qué cosa es una teoría del caso. La teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el nuevo sistema adversarial del proceso penal peruano. Su origen se encuentra en la literatura jurídica anglosajona y representa la idea eje a partir de la cual son desplegadas las energías y estrategias a través de las cuales se diseñan los eslabones argumentativos a ser presentados en las distintas audiencias del proceso. O sea, es tu visión. La teoría de caso, en otras palabras, viene a ser tu visión, ¿no? Viene a ser tu visión, tu sendero, ¿no? Por donde tú vas a expresar al juez que lo que ha ocurrido está acorde con lo que tú estás manifestando. Ahora, la teoría, como toda teoría, es una hipótesis, y la hipótesis tiene que ser corroborada con, ¿no? Es una proposición que necesita ser verificada. ¿Y cómo se va a verificar? A través de las pruebas que se van a actuar dentro del proceso penal. En todo proceso penal hay dos teorías, ¿no? O sea, en todo proceso, en toda investigación hay dos teorías. La teoría del fiscal, la teoría por la cual el fiscal formula acusación, y la teoría de la defensa, por la cual pide en todo caso o solicita que se le absuelva a su patrocinado de los cargos que se le imputan. ¿Y cuándo se comienza a construir la teoría del caso? Se construyen desde que las partes tienen conocimiento del hecho. Se empieza planteando una hipótesis de lo que puede haber sucedido, luego esta hipótesis debe ser sometida a verificación o comprobación, lo que hemos dicho hace un momento, mediante las actuaciones que se realicen durante la investigación. Por ejemplo, el fiscal dice en una teoría del caso: el señor Juan Pérez asaltó al señor Mario Ignacio. El señor Mario Ignacio el señor Mario Ignacio conducía su taxi, y entonces el señor Juan Pérez también conducía un taxi, lo cerró, ¿no? Y bajó con un arma, lo asaltó con la cacha del revólver, le rompió la cabeza, ¿no? Y le robó sus pertenencias. De ahí fugó, se fue a la fuga, y después el señor Mario Ignacio va a la comisaría, pone su denuncia, y como había visto el número de placa del señor Juan Pérez, posteriormente ubican al vehículo, lo capturan al señor Juan Pérez y lo meten preso. ¿Qué delito? Delito de robo agravado, ¿correcto? Esa es la teoría del fiscal. Eso es lo que el fiscal va a probar en un hipotético proceso penal. Pero, ¿qué dice la defensa? La defensa tiene otra teoría. La defensa dice: no, acá no ha habido robo. Lo que sucedió fue de que el señor Juan Pérez, con el señor, que es mi patrocinado, con el señor Mario Ignacio, se comenzaron a insultar porque estaban yendo los dos manejando, y por chapar
o por captar a un cliente del servicio de taxi. Los dos se cerraron, entonces como casi se chocan, los dos comenzaron a discutir, salieron, pelearon, y al final, como el señor Mario Ignacio era un poco más corpulento que mi cliente, que ese señor Juan Pérez, simplemente agarró y él le propinó una golpiza a Juan Pérez, y Juan Pérez en represalia agarró una piedra y se la tiró en la cabeza, y por eso le rompió la cabeza, pero en ningún momento había asalto. Y ahí la gente se metió, la gente intervino, entonces Juan Pérez agarró su carro y se fue. Entonces no había carro grabado, no había robo grabado. Esa es la teoría de la defensa, por ejemplo. Entonces hay dos teorías siempre, la teoría del fiscal y la teoría de la defensa. Pero tú, para poder plantear esa teoría, tienes que tener también algunos argumentos o algunas pruebas materiales que te ayuden a sustentar tu teoría, porque tú tampoco puedes lanzarte y a sabiendas y decir cualquier teoría. No, la teoría se construye conforme lo vamos a ver, de acuerdo a lo que te diga tu cliente y de acuerdo a las pruebas con las que tú cuentas, ¿no? Característica de la teoría del caso. La teoría del caso solo debe haber una versión de los hechos. Claro, o sea, eso es indudable, ¿no? Yo no puedo ir a un juicio y decir, por ejemplo, en el lugar donde se cometió el delito, mi cliente no estaba. Perfecto, esa es tu teoría del caso. Tú vas a probar eso. Y después digo, bueno, en el supuesto caso de que, o en su defecto, que se pruebe que él estuvo en el lugar de los hechos, yo voy a probar de que él no disparó, que él no utilizó el arma. O también puedo decir, bueno, y si se prueba de que él disparó el arma, entonces voy a decir que ha sido legítima defensa. Entonces tú no puedes tener varias teorías del hecho, tiene que ser una sola nada más. Debe ser creíble la teoría del caso. La teoría tiene que explicarse por sí misma, tiene que estar en concordancia con el sentido común y las reglas de la experiencia. Claro, tú no vas a decir, no, el señor lo quiso atropellar y como mi cliente sabía, o era, ¿cómo se llama? Físico-culturista, entonces agarró y pudo como mi cliente es físico-culturista, mi cliente saltó por encima del carro y entonces logró que lo esquive, pero bajó y le pegó. Entonces tiene que ser coherente, no puedes tampoco inventar historias, ¿no? Y tiene que ser creíble. Suficiencia jurídica. Desde el punto de vista del fiscal, debe contener los elementos de la conducta punible. Buenas. Buenas. Suficiencia jurídica. Desde el punto de vista del fiscal, debe contener los elementos de la conducta punible y de culpabilidad. Y desde el punto de vista de la defensa, debe contener la falta de elementos de la conducta o de la responsabilidad, de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces el fiscal tiene que acreditar o tiene que manifestar en su teoría del caso que los hechos han ocurrido de tal manera que está dentro del tipo penal y que también hay indicios o hay evidencia que la persona que viene siendo investigada ha participado directamente en los hechos en materia de investigación. En cambio la defensa no, la defensa va a decir, no, esa conducta es atípica, o puede decir, ¿sabe qué? No, mi cliente no tiene responsabilidad, él no estuvo presente. Por ejemplo, un caso cuando tú alegas de que él no tiene responsabilidad es un delito, por ejemplo, de violencia y resistencia a la autoridad. Tú sale una sentencia judicial, por ejemplo, ordenando el pago de unos beneficios sociales a favor de un trabajador. Como no le paga la empresa al trabajador, porque generalmente es así, tienes que agarrar y requerirlo, ya está la sentencia, todo, el trabajador dice, no, acá tengo que hacer algo porque no me quieren pagar, ya salió la sentencia de como 6 meses y el señor no me paga, a pesar de que es un requerimiento judicial, que es la vía laboral. Entonces, lo denuncia penalmente. ¿Cuál es el delito? De violación de la libertad de trabajo, porque no ha cumplido con ese mandato judicial. El Código Penal lo establece así. Entonces, ¿tú qué vas a alegar? Tú vas a decir, señores, está bien, ha sido requerido la empresa para que le pague, pero la fecha que vino el requerimiento, mi cliente ya no era el presidente directorio gerente general. Yo tengo acá una copia certificada de la Junta de Accionistas, donde prácticamente hace un mes anterior a la fecha en que fue notificada la sentencia, ella había renunciado. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener? ¿Tendrá el nuevo
el nuevo gerente general, el presidente directorio, pero mi cliente no. Entonces ahí, como le digo, es una prueba evidente de que no hay responsabilidad, ¿no? O que la conducta es atípica. Por ejemplo, tú pones en conocimiento un hecho a la fiscalía, ¿no? Un hecho ilícito para que la fiscalía se pronuncie. Entonces se investiga ese hecho y después se archiva. Ahí, pero en esa investigación involucran a unas personas y esas personas, como se ven afectadas en la investigación, van a dar su declaración todo, y después se archiva, están enojadas y dicen, no, me han hecho perder tiempo, dinero, voy a tener que contratar a un abogado, yo tenía nada que ver en este asunto. Entonces denuncian a la persona que comunicó el hecho. Y esa conducta es atípica, pues, porque la norma señala que todos tienen la obligación de poner en conocimiento un hecho a la fiscalía, y eso no es delito. Entonces no está dentro del tipo penal, dentro del catálogo de los delitos, ¿no? Lógica. Permite deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que lo soportan, es decir, debe guardar coherencia. Ya hemos hablado de la coherencia. Flexible. Debe ser pasible de adaptarse o adecuarse a los posibles desarrollos del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical como la pérdida de credibilidad. Sencilla. Los hechos deben ser contados con claridad y sencillez. Claro. Lo que pasa es que en este nuevo sistema penal, el juez de investigación preparatoria no es el juez de juzgamiento, son totalmente distintos. Entonces, la norma lo ha establecido que sea así para que el juez de juzgamiento no se contamine, como dice por ahí. Él recién va a agarrar el expediente en el juicio oral y ahí recién va a conocer el caso. Y por eso es necesario que uno haga un buen alegato de apertura, o sea, tanto el fiscal como la defensa, porque el juez en base a eso ya más o menos va a sacar sus propias conclusiones, porque recién ahí, como le digo, se va a enterar del proceso. Doctor, una pregunta. En ese alegato de apertura, ¿qué acción o cuál es la actitud de la parte civil? La parte ya. Ahorita vamos a llegar al alegato de apertura y más o menos te voy a dar más o menos cómo lo planteas y ahorita tocamos ese tema. O más no lo tocamos ahorita, no hay problema. Mira, en un alegato de apertura, correcto. Ya. Está el fiscal. Fiscal, que es el que primero hace su alegato de apertura. Está la defensa del imputado. Y está el actor civil. Ese es el nombre que le da el nuevo código. ¿Correcto? Antes era parte civil. ¿Sí? Son tres, ¿correcto? Ya. Primeramente, ¿qué contiene un alegato de apertura? El alegato de apertura, ¿qué contiene? ¿O cómo lo tienes que más o menos plantear? ¿Alguien ha estado en un juicio oral? ¿Alguien ha escuchado un argumento de un alegato de apertura? ¿El juicio oral con el antiguo código? No, con nuevo, con nuevo. ¿Alguien ha estado en un juicio oral? No. ¿Qué contiene? ¿Cómo tienes que plantear el alegato de apertura? Primero, el tema, ¿no? El tema que se va a tratar. Segundo, tienes que señalar quiénes participan en ese hecho que se va a investigar. La responsabilidad es la responsabilidad. ¿Quiénes intervienen y su responsabilidad? Después, ¿dónde ocurrieron los hechos? O sea, tienes que señalar con claridad dónde ocurrieron, en qué lugar, ¿no? A qué hora, ¿no? ¿Qué fecha? Después, los hechos. Después, la argumentación jurídica, o sea, después la... argumentación jurídica. Argumentación no, sino es la el tipo penal, ¿no? O sea, ¿en qué delito encuadran estos hechos? Y después conclusiones. Así más o menos se desarrolla lo que es
el alegato de apertura. Entonces, ¿qué pasa? Hay un juicio, le voy a contar más o menos un juicio que yo tengo ahorita. Yo soy procurador del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Acuña está procesado por mentir en su hoja de vida, ¿no? Entonces dice que él ha señalado que estudió en tal lugar, pero no, aparentemente no habría estudiado, ¿no? Ahí las universidades han contestado que no estudió y todo eso. Bueno, la cosa es que al final vamos al juicio oral y comienza el fiscal. O sea, se instala el juicio y el fiscal, entonces el juez le da la palabra al fiscal para cada su alegato de apertura. Entonces el alegato de apertura, el fiscal dice, bueno, señor magistrado, señora juez, ¿no? El tema que nos convocó el día de hoy es la imputación que se está haciendo al señor tal por el delito de falsa declaración en el procedimiento administrativo 411 del Código Penal, por haber mentido en su hoja de vida cuando era candidato. Entonces ahí comienza. En este hecho ha intervenido tal persona imputado y también otra persona, que era el personero legal, que aparentemente llenó la ficha. Y también tendría una vinculación en los hechos como cómplice primario. Entonces, dice, los hechos ocurrieron el día tal, la hora tal, cuando se presentó la solicitud de inscripción de los candidatos ante el jurado de la autoridad especial de Trujillo, ¿no? En promesa de partes, ¿no? Y ahí se acreditó, llenaron la ficha y dijeron tal cosa. Entonces comienzan con los hechos. Los hechos. El señor ha señalado en su hoja de vida que estudió tal, sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante su área de fiscalización, cursó oficios a las entidades educativas a fin de verificar si la información era cierta o era falsa, o si había una incongruencia en lo que había declarado en su hoja de vida y lo que realmente se ha dado en la realidad. Y después, estos hechos están o se encuentran tipificados en el artículo 411 del Código Penal, delito contra, ¿no? Entonces, entonces, conclusiones, dice, nosotros vamos a probar a lo largo del juicio, dice la fiscal, de que se ha cometido el delito, ¿no? Porque contamos con las siguientes pruebas materiales. Dice, tenemos el oficio tal, tenemos enviado por el jurado al instituto tal, tenemos el oficio tal del instituto que da respuesta al oficio del jurado, dice tal, tenemos la hoja de vida donde ha firmado, ha puesto su huella digital, donde acredita él un hecho que después se corroboró que no era cierto. Y así comienza el fiscal, ¿no? Entonces, termina el fiscal y dice, pues bueno, y ahora, que el abogado de la defensa hable. Ojo que acá está la fiscal. Yo soy jueza, acá está la fiscal, ahí está el actor civil, acá está el imputado con su abogado defensor, así es. Entonces le da la palabra al abogado defensor y el abogado defensor comienza también a hacer su alegato de apertura con su teoría del caso, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces dice, nosotros vamos a probar que solamente lo que ha pasado es que mi cliente tuvo intención, ¿no?, o que ha tenido un error, ha sido un error material porque él estudió en una universidad pero al final sacó su título en otra. Entonces aparentemente había un error material porque la hoja de vida no señalaba en qué universidad estudiaste ni en qué universidad terminaste, solamente había un solo recuadro para decir dónde estudiaste y todo eso. Entonces él expone, ¿no?, su teoría de caso, que tiene que contrastar lo que dice el fiscal. Para él ha sido un error material, no había delito ahí. Y eso lo vamos a probar conforme a los oficios que posteriormente hemos obtenido, los centros educativos y todo eso. Y después le ceden la luz a la palabra al actor civil, ¿no? En este caso yo como procurador estoy como actor civil. Como el fiscal ya dijo, ya narró los hechos, ya narró quiénes participan, ya narró el tipo penal, todo. Yo no voy a incidir en eso. Yo como actor civil, ¿qué tengo que incidir? Señor juez, de acuerdo a lo que ha expuesto el señor representante del Ministerio Público, el fiscal, los hechos investigados habrían perjudicado, causado un perjuicio a la institución que represento. ¿Por qué? Porque primeramente el jurado es un ente que tiene más o menos más del 70% de aprobación de la ciudadanía, de un grado de confianza en la ciudadanía. Cuando estos hechos, que son aparentemente falsos o incongruentes, son ingresados al jurado, el jurado lo cuelga en su página web. Entonces cualquier persona de cualquier distrito, cualquier provincia puede entrar y puede verificar esa información. Entonces, al verificarse que estos datos son falsos, el jurado
pierde credibilidad. O sea, al final el jurado ya va a ser mal visto, aparte de que le crea una mala imagen, ¿no? Y al final también perjudica porque podría haberse utilizado esos documentos para las tachas posteriores y todo eso. Entonces, lo que tiene que atacar la parte civil, el actor civil, en un alegato de apertura, además que todo el perjuicio que ha ocasionado la acción o el hecho que se está investigando. Ya no va a repetir todo lo del fiscal, porque el fiscal ya lo dijo. Y una pregunta, ¿y el actor civil puede presentar algún documento adicional, aparte de la denuncia que ha hecho el fiscal? Yo tengo un caso de libramiento indebido. Ya. En Chincha, Claro. Entonces el fiscal ya hizo la denuncia. Yo hice la denuncia ante el juzgado y luego ya me notificó ya. No, la audiencia va a ser el tanto de este mes. Entonces, yo patrocino a una persona que tiene una empresa. Entonces, ella ganó 2 cheques y los 2 cheques no se pudo cobrar. Entonces, ya lo denunciaron ya. Entonces, mi pregunta era esta, ¿debo presentar algún medio probatorio de que mi patrocinada ha sido perjudicada? Porque son $10,000 y esto es una ciudad de 2 años. Entonces, esa era mi duda en el sentido si ya me constituí, ya me personé, ya me constituí como autor civil, un medio de prueba, por ejemplo, una declaración jurada que también por decir, en su negocio, un es negro, perdió $10,000, ¿no? En ingreso. Bueno, bueno, tú sabes que todo es oral acá, ¿no? O sea, más que todo se busca oralidad. Ya los documentos tendrías que presentar en todo caso en la etapa de la investigación preparatoria. ¿O está en la etapa de juzgamiento o en la etapa de investigación preparatoria? Recién comienza. Recién comienza, todavía no está en el caso de juzgamiento. Pues. Eso lo vas a decir en la etapa de juzgamiento, ahí vas a, como hablar como actor civil, vas a decir ahí, no, me causó prejuicio tal. Pero lo que, en el delito de libramiento individuo, yo encontré una jurisprudencia cuando era abogado independiente, de que eso está acreditado 100% con el sello del banco que dice no pagó por falta de fondo. O sea, ahí ya no necesita ir a la policía, simplemente ahí simplemente ya está acreditado el delito con ese sello. No, lo que tú tienes en todo caso tendrías que conseguir son documentos que acrediten que ella está endeudada, por ejemplo, que su tarjeta de crédito, porque en base a que ella no ha podido cobrar esa plata, se ha visto perjudicada, ha tenido que sacar un préstamo, o está endeudada, o tiene cuentas por pagar, o requerimiento de pago de terceros, qué sé yo. Tendrías que contar toda esa documentación para ese documento presentarla. Y ese es el gran perjuicio que le has ocasionado. Ahí está el perjuicio. El contenido del alegato de apertura con el diputado ¿va a ser exactamente la misma estructura o va a variar? No, esa estructura, generalmente tú lo puedes hacer así, ¿no? Pero esto generalmente lo utiliza el fiscal, no lo utiliza la defensa. Porque el fiscal tiene que más o menos hacer un esquema de cómo va a entrar al juez, para impresionar al juez. Entonces ya, también lo puede hacer, también lo puede hacer el abogado de la defensa, pero ya para qué lo va a hacer, porque ya sabemos cuál es el tema, quién está intervenido, yo estoy defendiendo a uno, no estoy defendiendo al otro, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que en un delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, que era por la hoja de vida del candidato, estaban siendo procesados 2, tanto el candidato como el personero legal. Porque el personero legal tiene una clave para ingresar la información al jurado electoral especial de los candidatos, ¿no? Pero después ingresa, imprime la hoja y la hoja el candidato la firma y pone su huella digital. Entonces, en un caso que yo tuve, porque tengo como 3.000 casos de estos, en el juicio oral, el abogado del candidato decía, un momentito, mi cliente no ha cometido ningún delito. Él simplemente le ha dado la información al personero y el personero es el que ha llenado la hoja de vida y el personero la ha puesto ahí para que él firme. Y entonces él, por la premura, porque era el último día, todo él firmó y puso su huella digital. Entonces el juez decía, pero ¿cómo hace que una persona que tiene estudios universitarios no lea lo que firme? ¿No? A menos yo tendría que leer lo que me están poniendo a la vista, porque me pueden hasta quitar mi casa, qué sé yo, ¿no? Y él, ¿cómo se llama el personero? Decía, yo he puesto lo que el señor me ha dicho. El señor candidato me dijo tal cosa y yo he puesto eso. Entonces, como yo he puesto eso, él la ha revisado y la ha firmado. Entonces, también no sé qué quería comer el pleito. Decía, no, el culpa él, y así se echaban, y así, ¿no? Entonces, son situaciones distintas, ¿no? Pero como digo, a lo que voy, el abogado
del lema del imputado decía, no, el que ha cometido el delito es el señor. Decía, no, acá intervienen dos personas, pero el que tiene responsabilidad es el personero, no es mi patrocinado que es el candidato, ¿no? Y eso se va a aprobar porque hay un documento donde acredita de que él, o unos correos donde él le manda diciendo, llena esta cosa, pon esto. Lo que pasa es que mucha gente, muchos candidatos, cuando quieren ganarse la aceptación de la ciudadanía, mienten en sus hojas de vida, pues. Yo estudié en tal sitio y al final no es así, pues, ¿no? Tienes que poner lo que realmente es, porque nosotros tenemos, como le digo, una dirección de fiscalización que se encarga de verificar los datos de todos los candidatos, ¿no? Y eso que son bastantes, ¿sabes? Por ejemplo, en las últimas elecciones regionales y municipales, ¿cuántos candidatos creen que han habido? Han habido a nivel nacional como 10.000 candidatos. Y se estima que para esta selección de 2018 haya 12.000. Entonces, fiscalización fiscaliza, o sea, verifica la información, pero no toma todos tampoco, porque no tendría tiempo, o sea, no se puede por los plazos. Toma por sectores, o donde hay mayor incidencia de población, donde se advierte que ha habido movimiento, porque también vienen los votos golondrinos, o la transhumancia, como se dice en la doctrina. Y eso también lo ve Renier, porque el padrón electoral lo aprueba Renier, y de ahí pasa al jurado, ¿no? De las circunscripciones donde van a ser las elecciones. Entonces ahí ve Renier, por ejemplo, que hay bastante movimiento, y dice, no, acá hay algo medio sospechoso, ¿no? Antes este distrito Caserío tenía 1.000 personas, ahora tiene 5.000, ¿por qué? ¿No? Entonces es todo un conjunto de acciones en el sistema electoral. Bueno, entonces volvamos. Los hechos deben ser contados con claridad y sencillez. Claro, o sea, tú inicialmente tienes que hablar en el lenguaje más claro posible para que el juez se entienda, ¿no? Debe ser una guía práctica para plantear nuestras promesas en la apertura y las conclusiones en la clausura, y para seguir nuestro relato durante los exámenes y contraexámenes. Planear y organizar el alegato de apertura. Permite organizar lógica y persuasivamente el alegato de apertura en sus aspectos fácticos, probatorios y jurídicos. La teoría del caso es la esencia del alegato de apertura. Uno tiene que ir con su teoría del caso bastante sólida en el alegato de apertura y organizar la prueba. Acá creo que tenemos un ratito. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el alegato de apertura, que generalmente se presentan? Primero, algunos abogados piensan que es retórico, ¿no? Dicen, no, que el alegato de apertura, que vamos a probar, que de acuerdo a la doctrina, ¿no? El delito se configura cuando ocurre tal cosa, ¿no? O sea, comienzan a hablar. O sea, lo que pasa es que antes, con el antiguo código, tú ibas a veces improvisado a la audiencia, al juicio oral, y hablabas y te escuchaba. Acá no, acá tienes que saber el caso. Si no sabes el caso, está de más. O sea, ya tienes que asumir que es un caso que lo vas a perder, porque tú tienes que ir con una teoría del caso. Señores, nosotros vamos a probar esto, por esto. Pero no puedes decir, no, que bueno, que acá se discute mucho sobre el delito de falsa declaración, pero aquí primero hay que ver si los documentos son públicos o privados, ¿no? Que la doctrina señala que cuando es un procedimiento administrativo, cuando no. Eso no lo puedes decir. O sea, eso no lo puedes decir. Tienes que agarrar y irte de frente al grano con tu teoría del caso, y decir, se va a probar el hecho que ocurrió fue y se va a probar con esta prueba, porque después de la alegato de apertura ya fijan las pruebas que se van a actuar. Entonces tú tienes que ir ya con conocimiento de causa, tienes que ir ya con tu teoría del caso ya plasmada en cómo se llama un alegato de apertura, porque si no, está mal. Después hay algunos que lo utilizan como un argumento político. Dicen, no, que acá lo están procesando al señor, pues porque el señor ha sido jefe de abastecimiento, y como es aprista y estamos en un momento de PPK, entonces le tienen cólera, pues.
Entonces, por eso es que es algo político, pues, ¿no? O sea, por eso lo están juzgando. Eso no puede decir, pues. Acá las cosas no son así. Tampoco puedes tú dar argumentaciones. O sea, en el alegato de apertura tú no puedes argumentar. Tú no puedes decir, no, que a mí me parece que esto se basa en esto. No. Las argumentaciones tienes que guardártelas para el alegato de clausura. Ahí argumentas. Después de todo lo que se ha actuado, tal prueba demuestra tal prueba demuestra tal. Pero en el alegato de clausura, no en el alegato de apertura. Y tampoco puedes dar opiniones personales, pues. Eso está de más acá. No puedes decir, señores, a mí me parece que este es un asunto prácticamente que debe entrarse en otra vía, ¿no? Es mi parecer, ¿no? Eso se va a aprobar, pero yo estoy en la lógica. Acá debió plantearse primero una cuestión previa, ¿no? Porque esto, por ejemplo, con el evento indebido, esto es una obligación civil. Y a mi criterio, esto es una obligación civil. Y esto debió plantearse en la vía civil, no en la vía penal. No puedes hacer opiniones personales, tu opinión personal. No, acá simplemente tú tienes que ir con una teoría y decir en qué pruebas se fundamentan esa teoría. Nada más. ¿Y qué es lo que vas a probar con esa teoría? Y punto. Ahí acabó el asunto. Nos permite organizar la prueba. ¿Por qué? Porque, como le digo, después del alegato de apertura vas a fijar las pruebas y vas a ver con qué pruebas tú cuentas, tanto la parte acusatoria como la parte de la defensa, para poder demostrar tu teoría del caso. La Fiscalía generalmente organiza la prueba de forma cronológica, ¿no? O sea, el tal día el señor, el homicidio, tal día el señor ingresó al recinto del imputado, del agraviado. Tenemos el registro del edificio donde, el señor ingresó, o tenemos la cámara de esa fecha que el señor ingresó, ¿no? El señor ingresó. Posteriormente ingresó y y se escucharon 2 disparos. Después de 2 horas se escucharon 2 disparos. Tenemos la versión de los vecinos, ingresó por ejemplo a las 7. Tenemos la versión de los vecinos de las 9 de la noche que dicen escucharon 2 disparos. O sea, es cronológica, ¿no? Así va. La Fiscalía siempre va así. Toda vez que permite presentar historia paso a paso. La Fiscalía siempre va así, siempre va por los hechos de forma cronológica. Para la defensa es mejor en forma estratégica o sistemática, ya que trata de probar un supuesto jurídico determinado. Claro, yo decir, no, esta prueba, todas estas pruebas se refieren a este hecho, ¿no? Y todas estas pruebas acreditan que este hecho se realizó así. O sea, la defensa lo hace muy distinto a la Fiscalía. Preparar contraexámenes. Los contraexámenes son espacios de acción en los que mejor se puede dañar la teoría del caso de la contraparte, identificando los puntos concretos de ataque. El contraexamen es aquel que se hace a los testigos, ¿no? A los testigos, a los peritos, y tratas de dañar su teoría del caso, ¿no? Tratas de cuestionar lo que ellos dicen o lo que ellos aportan en beneficio de la otra parte. Entonces tú tienes que preparar tu contraexamen en base a lo que él ha hecho. Tienes que escuchar qué es lo que dice él en el interrogatorio directo y después ya tienes que hacer el interrogatorio, el contraexamen. No se debe tratar de averiguar información que el contraexaminador no posee. Claro, tú no puedes, tú cuando vas a examinar a un testigo o vas a contraexaminar, tienes que guiarlo a tal forma, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? En la próxima clase. Guiarlo en tal forma que las respuestas que dé te ayuden a tu teoría del caso. Pero si tú le preguntas cosas que tú ni sabes y el tipo tampoco sabe, entonces ¿de qué te va a ayudar? Te puede perjudicar. Está de más. O sea, pregúntale lo que te va a servir. No le preguntes algo que no te va a servir, pues. Debe sacar a relucir los antecedentes que conoce y que el testigo de la contraparte debe reconocer en la audiencia. Claro, porque así puedes cuestionar tú, ¿no?, los alegatos de la otra parte. Preparar el alegato de clausura. La combinación del debate es el alegato de clausura o alegato final. Doctor, una pregunta sobre el anterior, donde dice que se debe conocer los antecedentes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el caso del diputado, como por ejemplo
el imputado tiene antecedentes penales, tiene otro proceso. No. ¿A qué se refiere? No estoy cuestionando al testigo o al perito, sino los antecedentes, de saber los antecedentes que conoce y el testigo de contraparte debe reconocer en la audiencia. O sea, ¿qué antecedentes? O sea, por ejemplo, estamos hablando de un perito, ¿no? Una psicóloga que diga de que el imputado ha sido tratado por él varias veces, ¿no? O sea, él es adicto o es depresivo, maníaco depresivo. Entonces tú lo llevas y dices, ¿sabes qué? Los antecedentes del caso, o sea, de él, que conoce. ¿Tú qué antecedentes tienes? Bueno, yo lo he tratado anteriormente 5, 8 veces, él había mi consultorio, ¿no? Eso tienes que tratar de reducir con el testigo, con el perito. No cuestionar al perito, ¿ah? No cuestionar al perito, ojo. La pregunta debe ser abiertos o cerrados. En un examen directo, o sea, en un interrogatorio, las preguntas son abiertas. En un contraexamen son cerradas. Pero lamentablemente, tengo que decirlo, y me disculpen los fiscales, no todos, en varios casos donde yo he ido, en el juicio oral, los fiscales hacen las preguntas abiertas. Y entonces, el abogado de la otra parte, objeción, pregunta abierta, pregunta sugestiva, objeción, argumentativa. O sea, tienes ya que ir con tu estrategia, ¿no? Con tu pregunta abierta. No puede ser tampoco preguntas cerradas. Cerradas es en el contraexamen, ¿no? Para que ya te diga sí o no, nada más. Adoptar y rechazar estrategias de defensa. Una buena teoría del caso permite al abogado de la defensa a identificar cuál es la estrategia de defensa. Claro, que tú tienes que armar tu teoría del caso y ver en qué te basas, ¿no? Definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio. Las objeciones son los procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. Acá, por ejemplo, testigo, dígame, ¿qué hizo usted? Objeción, esa pregunta cerrada, es pregunta abierta, ¿no? Tiene que ser cerrada, ¿no? ¿Cómo es verdad que usted ese día hizo esto? Entonces le digo, objeción, es sugestiva. Está tratando de inducir a mi cliente, al testigo, a que asevere una afirmación. No, pues, esas son las objeciones. Ahora, tienes que escuchar bien lo que dice el testigo y a tomar nota, ¿no? Por ejemplo, en otros países, como en Chile, cuando yo hice una pasantía, había como 5 abogados que estaban, pero en la vía laboral. Pero la vía laboral es muy similar a la vía penal, ¿no? Pero eran 5 abogados, que acá no se acepta así, ¿no? Que uno veía todo lo que era beneficios sociales, otro veía todo lo que era indemnización, otro veía todo lo que era vacaciones truncas o de indemnización vacacional. Entonces, cuando iba un testigo, los 5 abogados estaban sentados acá. Entonces todos estaban ahí a la expectativa de lo que decía el testigo y tomaban nota. O sea, cada uno se especializaba por un tema específicamente. Y todos contrainterrogaban y hacían caer al testigo, ¿no? Caía en contradicción y todo eso. Y eso desacreditaba la teoría del caso, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de los 5 abogados? No, a lo que voy es que el sistema laboral es muy parecido al penal porque eso ahora se aplica bastante la oralidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ahí se han especializado tanto por cada tema que tienen varios abogados para tratar de contraexaminar al testigo, ¿no? Entonces ahí, pero como usted ha calculado tal fecha, o sea, no tiene nada que ver con el penal, pero vamos al hecho de cómo aplicaban más o menos el contraexamen. Pero usted aplicó el interés de tal fecha a tal fecha, pero el señor ha trabajado, ¿cómo se llama?, hasta tal fecha, o sea, que hay 2 días que usted ha considerado de más. No, pero ¿por qué? No, porque el señor se presenta, no, acá está usted ha dicho que el señor ha presentado o el expediente obra que el señor ha entrado a trabajar de tal fecha a tal fecha. Y esa fue la última vez que él ingresó a trabajar. Sin embargo, usted la ha considerado más días. ¿Por qué? ¿No? Entonces, a lo que voy es que son más minuciosos y tratan de estar atentos y copiar todo lo que a ellos les favorezca para poder hacer el contraexamen. Con respecto a la objeción, existe solamente determinados supuestos, como la sujeción y lo que es, si es una pregunta cerrada o abierta. Solamente son esos 2 supuestos en caso de que uno objete. Si no, también puedes objetar una prueba, porque la prueba... O solamente, o sea, me voy a que varios supuestos que uno se le puede crear en la mente al momento del... No. La cosa es clara, o sea, si es objetiva, o es como se llama abierta, o es cerrada. O sea, cuando debe ser abierta, tiene que ser abierta, ¿no? O cuando es argumentativa también, ¿no? Es una argumentativa objeción, es argumentativa objeción, porque es sugestiva.
objeción porque está abierta, objeción, pues, pero tú puedes decir, no, objeción porque no me parece, no, pues, o sea, lo que dice la norma, ¿no? O sea, lo que está establecido ya. No puedes tampoco decir, no, a mí no me parece, no, tienes que decir argumentativa, sugestiva, abierta, cerrada, ¿no? Ahí te tienes que encuadrar. Importancia de la teoría del caso. Desde el punto de vista fiscal, es una explicación jurídica de por qué los hechos investigados darán lugar a una sanción penal en su contra, ¿no?, de su autor. Y desde el punto de vista de la defensa, es la explicación jurídica de por qué no deben sancionarse a la persona que viene siendo investigada. Elementos de la teoría del caso. Es un fáctico, primero es fáctico, es la identificación de los hechos relevantes que nos conducen a comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del imputado. Más que todo son hechos, ¿no? Acuérdense, ¿cuáles son los fundamentos fácticos? Son fundamentos de hecho. Y los fundamentos de derecho son las normas aplicadas al caso concreto. Entonces lo fáctico es lo hecho, ¿no? El elemento jurídico, consistente de la adecuación jurídica de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas. Estamos hablando del Código Penal y Código Procesal Penal. Probatorio, sustenta los factores fácticos y jurídicos, permite establecer qué pruebas son contundentes y pertinentes, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas pruebas pertinentes en un delito, por ejemplo, de homicidio, podemos decir, la prueba pertinente fue que el señor fue visto que ingresó al homicidio de la víctima, ¿no? Entonces, el señor fue visto con un arma de fuego cuando ingresaba. El señor, se escucharon los ruidos, los disparos a tal hora, ¿no? El señor salió con las manos ensangrentadas, ¿no? Después de que se escuchaban los disparos. El señor salió corriendo y tomó su carro y se fue, ¿no? ¿Cómo se llama? En el lugar donde ocurrieron los hechos se encontraron 3 casquillos de bala, ¿no? Y eso pertenecen a la pistola del señor. O sea, son elementos probatorios que son relevantes, son pertinentes. Pero irrelevantes, no, que el señor tenía una camisa amarilla, no, que el señor tenía un Smith Wesson calibre 38, o sea, no, si ya estaba viendo la pistola, ya ha visto que tenía la pistola y el casquillo pertenece a la pistola, ¿ya para qué, no? O sea, son pequeñas cosas que ya no tienen relevancia. Entonces, los elementos probatorios son contundentes y pertinentes ¿para qué? Para demostrar hechos, para dar certeza o duda sobre la responsabilidad o autoría, para demostrar la inexistencia de requisitos para que se configure plenamente el tipo penal, para establecer fallas procedimentales. Pasos a seguir para la construcción de la teoría del caso. Escuchar el relato de nuestro cliente. Claro, o sea, porque tú tienes que agarrar y cuando estés con tu cliente, digo, hermano, ¿sabes qué? Ven, ya, dime la verdad, compadre. ¿Tú lo has hecho o no lo has hecho? No, dime la verdad, pues, compadre. ¿Lo has hecho o no? Yo soy como un confesor, yo soy como un cura, como un padre. Si tú me dices la verdad, yo te voy a poder ayudar. Pero si tú no me dices la verdad, yo voy a armar una estrategia de defensa, una teoría del caso, y en la investigación se va a caer. Cuando yo era abogado independiente, yo tuve un caso de robo agravado. Era el primer caso que tomé cuando me recibí de abogado, pero en el año 95, 96. El señor era, el imputado era un delincuente ranqueado. Él había asaltado un camión de la Lulú, de la firma Lulú, con varias personas más, con arma de fuego. Le había puesto la pistola todo al chofer y le había, según el chofer, dice que le había robado como 3.000 soles o 5.000 soles de la venta producto de ese día. Y aparte había sacado cajas de gaseosas y se las había llevado. Y creo que inclusive le había metido un cachazo al chofer y le había roto la cabeza. Entonces se van por ahí, el chofer va a la comisaría, habla con los policías, salen con la camioneta de la policía y comienzan a hacer un recorrido, ¿no?, por la zona. Y el tipo el delincuente, el que había cometido el delito, era tan tonto que a 10 cuadras donde está la comisaría, porque él vivía por ahí, se pone, ¿cómo se llama?, a tomar la gaseosa o vender gaseosa, todo. Entonces los encuentra, ¿no? Claro, que él dijo, no, que yo no sé nada de eso, estaba ahí, ¿no? Entonces le hacen el registro domiciliario, no tenía el arma, no tenía el dinero, registro personal tampoco tenía nada de eso.
¿no? Entonces lo llevan a juicio, y cuando yo tomé el caso le digo, pero señores, hay registro domiciliario, hay registro personal, no tiene arma, no tiene dinero. No, pero perdón, a lo que iba, ¿no? Entonces, cuando hacen el recorrido con la víctima y los policías, la víctima lo reconoce. Y dice, él ha sido que me ha robado, va y comienza a pegarle. Los policías lo agarran, lo cogen y lo meten a la cárcel. Entonces, cuando a mí me contratan, yo voy y le digo, hermano, dime la verdad, ¿tú le has robado o no? No, doctor, que no. Dime la verdad, compadre, porque tú tienes una pinta de delincuente. O sea, dime la verdad, compadre, dime la verdad. O sea, porque tú te das cuenta, ¿no? Porque también tú tienes que utilizar un poco de psicología en esto, ¿no? Por la misma experiencia, ¿no? Y yo había practicado en el juzgado penal 2 años. Entonces yo había tomado declaraciones, ¿no? Instructivas, preventivas. Entonces ahí te das cuenta más o menos cómo es la gente cuando te miente. Entonces yo más o menos estaba empapado en el tema cuando dicen la verdad, o no más o menos, porque tú te das cuenta, ¿no? Y entonces me dice, bueno, doctor, le voy a decir la verdad. Sí, yo lo he hecho. ¿De verdad, compadre? ¿Ya ves? No me puede decir, sí, doctor, yo lo he hecho. Entonces ya, compadre, déjame ver cómo hago. Entonces comenzaba a revisar el expediente. No había el arma, no había el dinero, no había cómo acreditar la persistencia de ley de los 5.000 soles que supuestamente él había robado. Sí la había robado, pero no sé si era 5.000, ¿no? Lo que decía. Entonces, cuando yo hice mi alegato, en ese tiempo estaba el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Ya en la parte final, las conclusiones y todo eso. Yo le dije, señor magistrado, pero acá mi cliente, la sin imputación no constituye delito. O sea, él estaba acusando de que ha robado, pero hay un registro personal, hay un registro domiciliario, no se encontró el arma, no se ha encontrado dinero. El señor no ha acreditado la persistencia de ley, de que como él tenía 5.000 soles ese día que ocurrieron los hechos. Ahora, siendo la Lulú una marca reconocida, debe tener las órdenes de guía, o las facturas, o las boletas con las cuales le han pagado ese dinero, pues sin embargo no hay nada. Entonces, ¿dónde se acredita que mi patrocinador tiene responsabilidad en los hechos? Si ha habido un robo, habrá habido, pero mi patrocinador no tiene responsabilidad, de repente lo ha confundido. Entonces al final lo absolvieron al tipo, porque no se acreditó esos, o sea, no había argumento, pero gracias a que él me dijo la verdad. Si él me decía que no había sido, yo me cerraba en eso, por ahí de repente podría salir otra cosa y podría caerse la teoría del caso en esa época. Entonces por eso tienen que hablar con su cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Dime la verdad. Si me dice la verdad, yo te voy a poder ayudar. Si no, olvídate. Porque hay unos clientes también que te gusta mentir. No, dime la verdad, compadre. O sea, por eso tienes que escuchar el relato de nuestro cliente. El relato, pero verdadero, ¿no? Subsumir dicho relato en una teoría jurídica. Desagregar los elementos que componen la teoría jurídica. Revisar los elementos de las obligaciones de la contraparte. Determinar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Revisar la prueba de qué disponemos. Revisar la prueba de qué puede disponer la contraparte. Revisar la legalidad de las pruebas. Cuando nos referimos a prueba, ¿a qué nos referimos? ¿A las armas que tenemos? No, pero en general, ¿no? O sea, qué documentos instrumentales, pues, ¿no? Con qué cuenta la otra parte para poder acreditar su teoría del caso, ¿no? Puede ser objetos, armas, ¿no? Puede ser videos, ¿no? Puede ser documentos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, el documento del delito es el cheque no pagado. El robo agravado, que el arma, por ejemplo, el cuchillo, la pistola, ¿no? Algo así, ¿no? En hurto no, pues porque la diferencia entre el hurto y el robo es que el hurto es cuando robas sin violentar a las personas, sin violentar las cosas, y el robo cuando hay violencia contra las personas, ¿no? Traducir los elementos de la teoría jurídica y disposiciones fácticas, determinar con qué pruebas apoyaré cada proposición fáctica. Lo que sugieren algunos tratadistas, vengo a un curso yo de San Diego, de examen contra examen, y el profesor decía que allá, porque el sistema es muy similar al de nosotros, que allá el abogado tiene que convertirse en un investigador, ¿no? Porque a veces tienes que irte al mismo lugar donde han ocurrido los hechos para ver qué pruebas puedes conseguir para tratar de construir tu teoría del caso con bastante solidez y tratar de desacreditar la teoría del caso de la contraparte, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un caso donde, cuando era abogado independiente, que justamente yo puse un ejemplo hace un momento.
cuando me contrata a mí, mi cliente era un chofer, era un jovencito, tendría 22 años más o menos. Él hacía taxi por Villa María del Triunfo. Y entonces, por tratar de captar a un cliente con otro taxi, el otro señor se mete y veo que casi se choca, entonces mi cliente bajó, oh, ¿qué te pasa? Y el otro taxista se puso malcriado. Total que agarrar, al final bajaron y se agarraron, se comenzaron a pelear. Pero como el otro taxista era una persona mayor de edad, tendría 45, 50 años, era más corpulento, le pegó pues al jovencito. El jovencito represor le agarra una piedra y ¡pum!, le tira y le rompe la cabeza. Entonces la gente se metió, todo el jovencito agarró su carro y se fue a seguir haciendo su taxi, ¿no? A la semana lo detienen porque el otro taxista, el que había sufrido la lesión en la cabeza con la piedra, va a la comisaría del sector y dijo, ¿sabe qué? El señor me ha robado. Yo estaba acá, me bajó una persona, entró por la puerta del copiloto, no, por la puerta de atrás del copiloto, y con un cuchillo me lo puso acá y me pidió la plata y me robó 500 soles que yo tenía de toda la semana. Y encima me ha roto la cabeza, ¿no? Entonces, y de ahí se fue a la fuga. Entonces, esa era la versión de él y por eso lo capturan, y que había anotado el número de placa, y por eso que lo capturan a mi cliente y lo meten preso. Entonces, yo dije, pero él me decía, doctor, no, sí, había solamente una pelea, yo en ningún momento, su mamá llorando, sus hermanas también. Entonces, pero hay un testigo, no sé, doctor, nadie me cuenta. Entonces, tuve que ir yo al lugar donde había ocurrido los hechos, que era más lejos que mandó a hacer, y ahí justamente, todo por acá, y había una persona que vendía moliente, y que en las noches justamente vendía ahí, y ella se había ganado con todo el pase. Entonces, señora, díganme, no, sí, acá no han asaltado, sino que se pelearon, sino que el otro señor era más corpulento y le pegó, y por eso el chiquillo le pegó con la piedra y se fue. Eso fue todo ¿Usted puede atestiguar? No, yo no me quiero meter en problemas, que por ahí. Entonces le dije a la familia, convénzala, que la van a apoyar, no sé de qué manera, pero cosa que quede clave, ¿no? Porque tampoco está haciendo nada malo, o sea, está diciendo la verdad. Y en base a eso, su hijo va a poder salir. Entonces fueron, la mamá le lloró, la señora dijo, yo también tengo hijo, ya fue y declaró. Y al final declaró que no había habido asalto, simplemente había sido una gresca. Y al final de cuentas, como le había pegado al más viejo, al más joven, el joven le metió una piedra. Y además, cuando declara también el supuesto agraviado, o sea, le hacemos unas repreguntas, porque tú podías estar ahí, ¿no? Con antiguo código. Entonces, para que diga si vio o no el cuchillo con el cual lo asaltaron. Dijo que no. Entonces, si dice que no, entonces, ¿cómo sabe que fue un cuchillo el que lo pusieron atrás? No, porque yo sentí algo frío, decía. Pero para que diga si tenía mucha punta, si le hincaron. No, yo solamente sentí algo frío. O sea, el tiempo está de más. Para que diga, si se robó que 500 soles, los 500 soles que eran, de todo mi taxi, de toda la semana. Para que diga, si siempre acostumbra a llevar la plata toda la semana, ¿no? O lo guarda en un sitio, o no, que ese día yo estaba guardando porque quería hacer unos pagos. ¿Para que diga qué pagos? No puedo precisar porque no me acuerdo. O sea, el tipo estaba de más, ¿no? Había caído en contradicción esto. Entonces, como le digo, a veces hay que ser investigador y hay que ir al lugar de los hechos a ver qué cosas se encuentran, ¿no? Y eso nos puede ayudar a nosotros para poder sustentar mejor nuestra teoría del caso. La proposición fáctica es una afinación de hechos respecto de cada caso concreto, que si el juez la cree, tiene a satisfacer un elemento de la teoría jurídica, o sea, los hechos más que todo, ¿no? ¿Cómo comunicar la teoría del caso? Pasos a seguir. O sea, ¿cómo tú vas a llegar al juez o a la sala, ¿no? Cuando narres tu teoría del caso? El tema central y las etiquetas. Los temas y etiquetas constituyen el vocabulario que conforma el lenguaje del juicio oral, que el abogado debe utilizar para comunicar al juzgador con claridad. Claro, o sea, tú debes ser lo más claro posible. Señor juez, el día tal ocurrieron tales hechos. Ese día mi patrocinado, mi defendido, o el señor que está frente a ustedes, ¿no? Estaba en su casa descansando, durmiendo, porque estaba cansado de todo el día trabajar. Entonces es imposible que él haya podido asistir o que haya podido concurrir. O sea, el lenguaje tiene que ser lo más sencillo posible y hacerlo con mayor claridad, ¿no? No puede decir, no, que mi patrocinado es una persona, ¿cómo se llama?, que estaba con letargo ese día, ¿no? Porque había laborado, estaba totalmente extenuado. O sea, no, pues ahí no tienes que lucir, ahí tienes que ser claro y conciso. El tema es la palabra o frase breve
que resume la esencia de la teoría del caso. Las etiquetas son aquellos términos favorables utilizados por el abogado para referirse a las personas, los eventos y las cosas asociadas con el juicio. Técnicas para contar la historia. No se debe invertir tiempo narrando historias sobre puntos no controvertidos. O sea, el punto controvertido es si el señor estuvo o no el día del homicidio. Yo voy a decir, no, que el señor estuvo, ¿cómo se llama? Previamente él estaba bailando, pues no, o sea, no, pues, simplemente te preguntó si estuvo o no ese día, a esa hora. No, un día anterior el señor estuvo, ¿cómo se llama? Bailando en una discoteca. Oye, señor, oye, ese punto no está controvertido. O sea, el punto controvertido es, ¿estuvo o no presente el día de que ocurrieron los hechos? No me digas que un día anterior o un día después. No, pues, o sea, no gastes tiempo, por las puras. Se debe basar la historia en las cuestiones y hechos materiales controvertidos. Contar una historia de manera persuasiva, o sea, que trates de convencer al juez que tu teoría es la que se debe aplicar en este caso. Su impacto está en la base de cómo se narra la misma. Claro, es que tú tienes que agarrar el señor magistrados, o sea, tienes que ser duro al decir las cosas, ¿no? Tienes que mirar a los magistrados, ¿no? Tienes que también ayudarte de gestos. Y si te puedes ayudar de algunas audiovisuales, sería bestial. Eso también impacta, ¿no? O sea, eso se permite ahora. Y eso también te da mayor fluidez, ¿no? Y también utilizar gestos y todo eso, ¿no? Porque si vas y pones, señor juez, yo le voy a decir que la teoría del caso se basa. No, pues no, o sea, esto no es claro. O sea, hay unos abogados que van y se pueden hablar. Hay otros que leen. O sea, olvídate, no puedes leer, tienes que agarrar y todo es oral. O sea, y te pierdes ahí. Entonces, no, pues, tienes que ser contundente. El abogado debe de humanizar y dramatizar su teoría del caso. Claro, o sea, tú tienes que agarrar ese señor magistrado. Mi cliente está siendo juzgado injustamente, o sea, en la otra de clausura, ya lógicamente, ¿no? No en la apertura. Está siendo juzgado injustamente porque ya se ha probado con esta prueba que no tiene responsabilidad penal en los hechos que se le están investigando, ¿no? Sin embargo, él ha afrontado el proceso estando detenido, ¿no? Alejado de su familia, de sus hijos menores, ¿no? Que al final se vienen perjudicados psicológicamente porque ya muy pegados al papá, ¿no? Y él también ha caído en una depresión, algo así, ¿no? Humanizar y dramatizar un poco, ¿no? El idioma oral y corporal son fundamentales, como le digo, ¿no? O sea, hay que también tener algunos gestos, ¿no? Que permitan reforzar lo que estamos diciendo. Examen directo. La definición. El examen directo o interrogatorio directo es aquel que efectúa el abogado que presente al testigo con el propósito de establecer o aportar pruebas sobre alguna de sus alegaciones. ¿Cuáles son los objetivos del examen directo? Solventar la credibilidad del testigo, acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso, ¿no? Esto es, aquellos hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió como nuestra parte lo señala. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trate de un testigo técnico. Claro, o sea, si es un testigo de parte, él tiene que basarse a los hechos que él ha conocido, ¿no? Hay testigos presenciales, hay testigos de referencia, que ellos han escuchado algo, ¿no? O sea, un testigo de referencia, por ejemplo, puede ser usted, ha venido Juan Pérez y dicho, mire, yo he escuchado esto, y usted me dice, bueno, él me ha contado esto. Ese es un testigo de referencia. Pero el testigo presencial es aquel que por medio de de la visión, del oído, ¿no? Del olfato, ¿no? Ha estado justamente en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces tú tienes que preguntarle sobre los hechos que vienen siendo en materia de investigación. No puedes preguntarle sobre conceptos. O sea, ¿usted qué opina? No, pues, ¿usted qué opina sobre el señor? ¿Es buena gente? No, ¿qué te hace enfrentar a eso? Pues? Tiene de frente que decir, señor, ¿cómo es verdad que el señor en tal fecha usted lo atacó? ¿O usted fue testigo de que el señor atacó a tal persona? No es así, o no me acuerdo. Bueno, ¿cómo es verdad que el señor, para que usted diga, dígame usted, porque es directo, o sea, es abierta. ¿Cuántos años lo conoce el señor? Bueno, ¿alguna vez usted ha percibido o usted ha visto
tienes también que ser sencillo con el testigo. Con el testigo tiene que utilizar las palabras más sencillas y más claras, no puedes tampoco hablar muy técnicamente. Usted ha visto que el Señor se ha peleado con alguna persona. Usted ha visto si el Señor en un momento ha tirado la puerta, ¿no? O le ha escupido al Señor. Usted ha visto si el Señor se ha agarrado con groserías, o sea, defiende. Pues entonces no le vas a preguntar, testigo, ¿usted considera o usted cree que el Señor es totalmente agresivo? ¿O usted considera que el Señor debe tener un tratamiento psicológico? No, pues ¿qué le hace preguntar eso? ¿No? Tienes que preguntarle cosas que tengan que ver con los hechos. Claro, pero eso es el contrainterrogatorio, el contraexamen. El contraexamen. Reformule su pregunta y claro, porque ahí es cuando las preguntas son subjetivas o son argumentativas o son abiertas hacia adelante. Reformule su pregunta. A lugar. Objeción, señor magistrado. Pregunta subjetiva. A lugar. Reformule su pregunta. Entonces ahí viene el abogado y dice, creo que no me ha entendido, señor Juan Pérez. Voy a reformular mi pregunta, ¿no? Cuando nosotros estudiamos allá, nos enseñaron una técnica para el contraexamen, que lo voy a más o menos acá decir, que es muy interesante y eso me quedó grabado mucho, ¿eh? Estamos en el examen directo, pero vamos a hablar un poco del contraexamen. O sea, ese contraexamen es la pregunta que tú haces al testigo ofrecido por la otra parte, ¿correcto? Entonces, hay una técnica que era cacá. Claro, yo también me dije, ¿pero cacá? Sí. ¿Qué significa? Confirmar. Esta técnica es muy buena. Afirmar. Contrastar. Y acabar. Es muy buena, apréndela, esto va a venir en examen, por si acaso. ¿Qué significa eso? Y yo agarré y decía, profesor, pero ¿qué significa eso, cacá? Mira, viejo, tú aprendes esto y te va a ir de maravilla en lo que es el contraexamen. Por ejemplo, viene, ¿cómo se llama? Un testigo, un perito, ¿no? Dices, hola, ya, un perito, o una víctima también, puede ser víctima, puede ser contraexamen. Le puede decir, a ver, confirmar, usted, señorita tal, un delito de robo agravado, por ejemplo, ¿ya? La señorita dice que salía de su casa, venía de clases y cuando estaba pasando por una calle, de un carro bajaron 3 sujetos, ¿correcto? Uno lo apuntó con el arma, otro, ¿cómo se llama? La cocoteó, le jaló el cuello y le puso una pistola acá, ¿no? Y el otro hacía de campana. O sea, cuidado que no es. Entonces, al final le quitaron ¿cómo se llama? La cartera y se fueron corriendo. Tomaron el mismo carro, donde estaban y se fueron. Eso es lo que dice la chica. Entonces tú vas y le dices, confirmar. A ver, señorita Juana Pérez, usted ha dado su declaración ante el fiscal, ¿correcto? Sí, allá. Usted ha señalado en su declaración ante el fiscal que, confirmando, ¿no?, que fueron 3 personas a las que le robaron, ¿correcto? Sí. Que uno se puso delante suyo y que le apuntó con un arma, ¿correcto? Sí. Que el segundo la agarró por el cuello, la apretó, ¿no?, pero que también le puso una pistola, ¿correcto? Usted ha señalado que el segundo tenía una pistola, ¿no?, que la cacha tenía color plateado y el revólver era de color negro, ¿no? Correcto. Usted ha señalado que como el señor la tenía así, usted no podía voltear a ningún lado, ¿correcto? Correcto, perfecto. Ahí estás confirmando lo que ha hecho en su declaración. Entonces ahí comienzas a afirmar ya.
Pero si usted estaba, para que diga, si usted estaba así, con ejercicio presión, es cierto que usted no podía verlo, ¿correcto? Sí. Mira, ya. Y como estaba de noche, no había mucha visibilidad para que usted vea a la persona que estaba frente a usted, ¿correcto? Sí. Ojo, te comienzas a afirmar hechos que van en contra de lo que ella ha dicho. Y después ya contrastas. Para que diga, pero si usted dice que estaba con el cuello así, con agarrar el cuello, ¿cómo usted va a ver el revólver? Usted ha dicho, confirmar, usted ha dicho que el revólver de la persona que lo tenía en el cuello tenía cacha plateada. Para que diga, cuando usted lo agarraron así, ¿cómo es cierto que usted no pudo voltear a ningún lado porque estaba con el cuello ahí sujetado? Sí. Para que diga si sintió el arma que le puso. Sí. Para que diga si pudo ver el arma que, ¿cómo se llama? Que le puso. No. Entonces, ahí confrontas, contrastar. Para que diga, si usted ha afirmado de que la cacha tenía, que el revólver, la persona que tenía en el cuello, tenía la cacha, ¿no? Color plateado, y que como lo tenía ahora así, no pudo voltear a ningún lado, ¿cómo es que usted sabe de que la cacha de revólver del señor era de color plateado? Ahí contrastas. Entonces ella no te va a decir, no, bueno, entonces ahí acabas. No más preguntas, señor juez. O sea, primero confirmas lo que ella ha dicho. En segundo lugar, afirmas situaciones que tienen que contrarrestar lo que ella ha dicho. Y después contrastas. Si usted ha dicho esto, ¿por qué ha dicho esto después? O sea, ¿cómo explica esto? ¿Me dejo entender o no? Pasa que es un caso que hay que hacerlo, no hay que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo, pero lamentablemente el curso no es práctico, ¿no? Y así ya vas acabando, pues, ¿no? Pero esta teoría es muy buena, es demasiado buena. En este caso que nos pusieron, decían que la chica, como le digo, había sido asaltada por 3 topes, entonces le decían, pero ¿cómo usted, si dice que estaba así, cómo y que no pudo hablar a ningún sitio, cómo es que va a ver la cacha de revólver? O sea, no había coherencia en lo que ella decía, ¿no? Al final ya se demostró que ella no tenía respuesta, que había muchas contradicciones, ¿no? Y eso se trataba, de tratarle con el contraexamen, cuestionar la declaración del testigo. A ver, volvamos. Acreditar e introducir al juicio prueba material, objetos y documentos. Es a través de la declaración de testigos o peritos en donde los objetos y documentos se acreditarán como tales y dejarán de ser cuestiones abstractas. Obtener información relevante para el análisis de otra prueba. Es común que los testigos puedan aportar información que permita pesar la credibilidad de otras pruebas que se presentarán en juicio o contextualizar las historias o relatos que provengan de otros testigos o de otros medios de prueba. Función del examen directo. Es efectivo, debe ser preciso, conciso y evitar la información superflua o irrelevante. Lógico, es un relato coherente de los hechos y que se destaque los puntos claves e importantes que deben ser fijados en la memoria del juez. Persuasivo, con caso contrario, si el interrogatorio no es persuasivo, no cumplirá la función deseada y sería como preparado o ensayado. Ayudas audiovisuales, eso es lo que yo le decía. Las ayudas audiovisuales tienen una importancia estratégica y efectiva de comunicación para transmitir información, mejor aún si se trata de procesos de alta complejidad. Está demostrado que una persona receptora de un mensaje oral retiene más y mejor información si este se transmite en combinación de un apoyo visual. Dígame. Yo he visto ahora juicios orales, por ejemplo, en la sala de Nacional de Liverpool, ¿ya? donde el abogado lo ha acompañado ya de un acto, por ejemplo, hubo una emisión culposa, ¿no? Y él presentó cuánto iba la velocidad del carro, cómo manejaba, cómo la otra parte se metió, dio la presión atmosférica. ¿Se da eso hoy en día? Yo ya estoy viendo casos ya. Sí, o sea, la ley permite, o sea, el nuevo sistema procesal penal permite ayudas visuales, permite. Porque eso te ayuda a probar tu teoría del caso, sí lo permite.
Sí lo permite. No dices, en un juzgado, ¿viste? En una sala penal de apelaciones. Claro, sí se permite, sí se permite. Sí se permite, eso es totalmente permitido. Es mejor también porque te ayuda, ¿no? Como le digo, o sea, es mejor porque das una mayor impresión, aparte hay detalles que se ven mejor en las ayudas audiovisuales que tú lo expongas, ¿no? No, porque ahí, como tú dices, ves a cuánto kilometraje iba y cómo fue el accidente. Homicidio culposo, dices. Sí. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿estaba mareado? Yo estaba viendo unas veces del abogado. ¿Qué pasa? Que habían puesto como homicidio doloso, ¿ya? Entonces, yo había sentenciado, entonces habían apelado. Entonces, para que la sala penal no tome, yo tengo un mejor criterio, entonces han firmado la zona, han hecho el carro, han hecho... Pero, ¿cómo fue el accidente? El accidente, bueno, según el abogado decía que era una señora que está bajando y la señora resbala y rueda. Y el carro que pasaba lo atropella. El carro era normal. A una velocidad permitida. Entonces, normal. Pues, y ella explicaba la moda, ¿no? Decía que si hubiera ido a más velocidad, el cuerpo de la señora estuviera pues, totalmente descuartizado. No, y había pues completos, ¿no? Entonces iba a una velocidad normal, ¿no? Y eso yo la primera vez que había visto, entonces, permitido, entonces yo pensaba que era algo especial, en ese sentido me refería, ¿no? Entonces vi todas las cosas se me hacen. Pero sí está permitido, pero yo quería hacer un comentario. En los delitos culposos, o sea, de homicidio culposo, a veces aplicar la teoría, la moral teoría de la imputación objetiva de Roxin es efectiva porque a veces con eso puedes absorber a tus clientes, ¿no? Yo tuve un caso, por ejemplo, de un primo, un pariente personal, mi primo hermano. Él iba manejando, él vivía en San Juan del Lurigancho, y él iba manejando por evitamiento en su camioneta. Y en eso atropella a una persona, pero la persona la atropella, o sea, pasa una persona y la atropella. Y le rompe el parabrisas, todo. Entonces se detiene, lo lleva a la clínica y muere entonces libró un proceso, todo. No fue detenido, ¿eh? Eso fue hace años, no fue detenido. O sea, sobrevivió con comparecencias restringidas, ¿sí? Entonces, yo apliqué la moderna teoría de la imputación objetiva que decía que si el agraviado busca su propio riesgo, entonces el imputado no tiene por qué tener responsabilidad en los hechos en materia de investigación. Y Roxin daba un ejemplo, por ejemplo, es como cuando hay un puente colgante, que el puente colgante está establecido para solamente que se paseen ahí 1000 personas y van 3000 personas, el puente se cae y mueren. Entonces, ¿de quién es la culpa? De los propios transeúntes que fueron y sabían que solamente era para 1000. O sea, no es culpa de la persona que se le atribuye el autor, sino simplemente el propio agraviado. ¿Y qué pasó acá? Mi primo iba por la vía evitamiento, como le digo, y este señor al final se detectó que estaba mareado. Era un señor que vendía caramelos y estaba mareado. Y donde ocurrió el hecho, a 50 metros había un puente peatonal. O sea, él debía utilizar el puente peatonal para poder cruzar. Pero como estaba mareado, y entonces parece que él quiso obviar el puente peatonal y pasaba por la vía más rápida, o sea, sortear los carros, ¿no? Y mi primo iba a una velocidad permitida, o sea, dentro de lo que es el evitamiento. Sin embargo, lo atropelló, murió el señor, lo llevaron a juicio y al final yo, en base a esta teoría, es que finalmente salió absuelto, ¿no? Está en el artículo 7 del título preliminar, si no me equivoco, del Código Penal. Entonces, esa moderna teoría de la imputación objetiva es muy buena cuando es procesos por homicidio culposo, pero siempre y cuando, como digo, si es que busca su propio riesgo la víctima, ¿no? O sea, si la víctima busca su propio riesgo, porque si no, es como por ejemplo, que tú agarras y por ejemplo, el ejemplo típico, que un señor se suicida, va a la vía expresa, al puente de Canadá, se tira, tú pasas con tu carro y lo matas. Entonces, ¿qué culpa tienes tú? ¿Qué responsabilidad tienes tú? ¿Acaso tú has buscado el riesgo de la víctima? No. Pero lamentablemente en esta legislación se abre un proceso, tienes que ir a declarar y todo eso, ¿no?
medio complicado. Una vez el doctor llega, ¿cómo se llama? La principio de oportunidad todavía. Porque nunca se así como te dice, acá en... ¿Pero en fiscalía o en juzgado? Porque en juzgado es bien difícil, Yo ¿no? la de la comisaría. Ya. El tipo está manejando su carro a las 5 de la mañana y estaba llevando a los clientes a mercado de frutas de la parada, porque yo compraba fruta y le iba a chocar. Y justo se cruza una persona, ¿no? Y una persona así de 75 años se cruza, así, un anciano, y pues, se cruza corriendo. Y él iba en una velocidad normal, un atropello, y muere. Entonces él se detiene, y justo que lo vaya a llevar al hospital, un patrullero se acerca, el patrullero lo lleva al hospital, el tipo había muerto ya, lo había matado. Él me agarra, a mí yo tomo mi servicio cuando estaba en la comisaría, me llama, no pago. Entonces, lo primero que le pregunto así como usted habla, yo no digo la verdad, ¿no? Cuando yo estaba viendo normal, y él apareció en un momento otro, ¿no lo he visto? Entonces, yo le cuento que son 4, ¿tú en cuál estabas? Yo estaba el primero de la avenida, no, el segundo, yo estaba en el tercero. Y como los 2 primeros estaban vacíos, el tercero, entonces no me ha visto seguro, porque como estaba bien nublado, y yo sí que agarré. Y el cuarto estaba vacío, sí estaba vacío, entonces lo agarro. Entonces en la comisaría llega el fiscal y dice, acójase al principio de oportunidad. Entonces yo le pongo a acoger el principio de oportunidad si el señor no tiene la culpa, el señor es así. Entonces, ¿en qué llegamos? Y yo le dije, bueno, que siguió el proceso y quiere ser libre y salió libre, ¿no? Así como usted ha dicho, ¿no? Entonces le dio un proceso, ya está suelto ya, ¿no? Pero hay ese mecanismo legal de que tiene que ir un proceso para que salga libre de todo. Y dice, bueno, seguro que en otros países no hay eso, dice. Dice, por ejemplo, en Chile, dice que en Chile si hay esta clase de sucesos, dice que llega solamente a un acto después del muerto y ahí no más queda todo. Se levanta el cadáver, se demuestra bajo un acta de que el señor no ha tenido no ha tenido ahí, no es el culpable directo y queda ahí nomás, ¿no? Y es culpa de la persona que se ha metido, ¿no? Debajo del carro, cosas de pero en el Perú sí se da, dice, todo ese mecanismo de... Claro, pero el principio de oportunidad tendría todo que reconocer en todo caso el hecho y resarcir el daño ocasionado. Pero acá no tenía tu patrocinador, no tenía responsabilidad por lo que me cuentas. No tenía. Y si te cogías al principio de oportunidad, estabas reconociendo que efectivamente había sido. No, pues no podías hacer algo que no podías reconocer algo que tú no has cometido, ¿no? Distinto es el caso, por ejemplo, de Martinov, del hijo del que fue ministro. Él lo atropelló y hay grabación donde él lo vuelve a atropellar. Entonces ahí arregló porque sabía que quería que salga de la cárcel y tuvo que pagar, no sé, por fuera no sé cuánto pagó. O sea, firmó una transacción extrajudicial y por fuera no sé cuánto le dio para que salga. Claro, pues tuvo creo 6 meses, 4 meses, creo, 6 meses en caliente. Claro, y no le practicaban el masaje etílico en su oportunidad, se metió en una clínica y eso también estuvo mal, ¿no? Debía denunciar por violencia y resistencia a la autoridad porque debía pasar masaje etílico y no pasó. No pedía dinero, gente fuerte. Claro. Para todo lo que ha pasado ahí. Es que el papá tenía mucho dinero, pues, ¿no? Sí, muy conocido. Muy conocido. Otros dicen que si no hubiese sido el hijo del que fue ex ministro, no hubiese pasado nada, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Ayudas audiovisuales. Como les decía, las ayudas audiovisuales tienen una importancia estratégica y efectiva de comunicación para transmitir información. Mejor aún si se trata de procesos de alta complejidad. Está demostrado que una persona receptora de un mensaje oral tiene más y mejor información si éste se transmite en combinación con un apoyo audiovisual. El testigo como centro de atención. Su credibilidad se determina por las siguientes interrogantes. ¿Quién es? Aspecto de su vida. ¿Qué dice? Tiene que ver con el contenido. ¿Cómo lo dice? Tiene que ver con el comportamiento. Claro, o sea, cuando va el testigo, primero tiene que acreditarse el testigo. Pues tiene que decirle, a ver, usted, su nombre completo, por favor, ¿a qué se dedica? ¿No? ¿Tiene estudios? ¿No? O sea, la acreditas. Después comienza ya a narrar los hechos. Usted ha sido actor presente, el lugar de los hechos, sí, ¿qué ha visto? ¿No? Todo eso. Y tiene también que decirse, usted sabe que narrar hechos falsos es un delito, usted puede ser denunciado por perjurio, entonces va a decir la verdad, tenemos juramento y todo eso. Y eso le voy a contar una anécdota. Cuando yo practicaba en el juzgado penal, que era juzgado de instrucción, en el año 1991, yo practicaba en el 7º juzgado, en el 8º estaba
Mariano Carranza Paniagua, que es vocal superior. En el tercer juzgado estaba Javier Villavicencio Terreros, que es vocal superior, también es penalista. Entonces, no sé si es vocal superior, creo que sí, porque era juez de instrucción. Entonces, una vez estaba en el Tribunal Correccional, que ahora son salas penales, antes se llamaba Tribunal Correccional, estaban los vocales ahí. Entonces se llama un testigo para que el testigo declare. Cuando era Tribunal Correccional, los testigos estaban en una sala contigua y poco a poco los iban llamando para que él pase a declarar. Y el testigo pasa, ¿no? Y le dice, a ver, toma el juramento, y le dice el presidente. Y el tipo decía, no, yo no voy a le da y le decía, toma el juramento, no, yo no voy a prestar juramento. ¿No prestar juramento? No, yo no voy a juramentar. Oiga, pero ¿por qué no juramenta? No, yo no voy a juramentar, señor. Le decía. Pucha, entonces, como el testigo se puso así, el presidente se zafó del cuerpo y le dijo, en este momento se corre traslado al representante del Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. Entonces, el representante público le dice, oiga, señor, ¿usted no va a juramentar? No, yo no voy a juramentar. ¿Y por qué no quiere juramentar? Porque no me han traído el crucifijo, pues, señor. Tráigale un crucifijo al señor y ahí juramentó. Pero era un chiste. Hay ocurrencias. Después había un presidente de tribunal que va al patrocinado. Yo siempre me iba a ver las audiencias. Y el patrocinado, porque cuando tú ibas a declarar ahí, estaba frente, a ver, sacas el polo, tiene cicatrices, ¿no? O cicatrices notorias. El tipo que saca el polo tenía como un tatuaje acá. Entonces el presidente dice, usted es ratero, entonces, usted es cholo. Porque todos los cholos tienen tatuajes. Y el abogado de él no decía nada, ¿no? Te decía, señor presidente, discúlpeme, ¿cómo usted va a expresar así? O sea, el hecho de que tenga tatuajes no quiere decir que mi cliente sea delincuente, ¿no? En ese tiempo también se hacían tatuajes lo que practicaban ser, ¿no? Los ser. Ahora sí ya los jugadores y todo eso. Pero así pasó. Bueno, desde la óptica del juzgador surgen otras expectativas. El juez se formulará las siguientes preguntas. ¿Quién es ese testigo? Tiene que ver con la acreditación, ¿no? ¿Por qué está aquí? Tiene que ver con su relación con los hechos. ¿Por qué debo creerle? Tiene que ver con la verosimilitud de lo que él narra. Planeación del interrogatorio o examen directo. Orden de presentación de testigos o el orden cronológico. Los testigos se presentarán en el mismo orden en que pueden ilustrar acerca de cómo sucedieron los hechos. Primacía y novedad. Es un principio de alto contenido psicológico, según el cual el ser humano recuerda mejor lo primero y lo último que oye. Testimonio más creíble. Es un método para acreditar la historia por la impresión de verdad que causa una historia que desde un comienzo se muestra como incuestionable. Testigo más creíble. El primer testigo en ser presentado será aquel que goce de más credibilidad en la sociedad por su reputación. Desarrollo del interrogatorio. Acreditación del testigo. ¿Quién es la persona que declara? Nombre. A ver, señor, su nombre, su edad. ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su empleo? Dice el juez, ¿no? ¿Cuál es su entorno personal, social y familiar? ¿Estoy casado, soltero, tiene familia? ¿Cuál es su experiencia? Dice, yo soy un perito, por ejemplo, ¿no? Usted es perito contable, ¿cuál es su experiencia? No, yo trabajo para el Poder Judicial, soy perito contable, tengo ya 10 años trabajando para el Poder Judicial. ¿Cuántos peritajes has hecho? He hecho tal. Entonces le dice, ¿no? ¿Por qué el juez debe creerle, ¿no? Relaciona el testigo con los hechos. Mediante preguntas introductorias se debe relacionar al testigo con los hechos, los personajes, lugares, sentimientos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? En un delito de violación. A ver, señor, perito, médico legal, ¿usted es médico legal? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en medicina legal? Tantos años. ¿Qué casos ha visto? ¿Ha visto la violación? Sí, ya. ¿Cuántos casos de violación ve al mes? Veo tantos. Ya. ¿Usted examinó a la gravedad tal? Sí. Cuando ingresó tal día, sí. Que ella vino, sangrando, con lesiones, ¿no? Sí. Se determinó en el examen, cuántos desgarros tenía, ¿no? Sí. Ya. Entonces lo vas jalando poco a poco al testigo para llegar al tema de fondo, ¿no? Descripción de la escena de los hechos. La escena es el lugar donde se pueden encontrar evidencias de los hechos. Para ello se utilizarán preguntas descriptivas
que lo sitúen en el sitio de los hechos y expliquen las condiciones de ambiente, hora, visibilidad, distancia, tiempo, determine su nivel de percepción. Por ejemplo, en ese caso que contaba de la chica que fue robada, un testigo supuestamente que haya visto el hecho. Usted, el día tal, a tal hora, estuvo en la calle tal, sí. ¿Qué hacía usted a esa hora y ese día? Bueno, yo bajé porque yo vivo una cuadra, ¿no? Ya. Y había mucha luz, más o menos, y usted pudo ver cuando la asaltaron a la señorita, sí. ¿Qué vio usted? Cuénteme, ¿qué es lo que vio usted? ¿Cuántos sujetos fueron? ¿Estaban con armas? ¿Usted vio el arma alguna? ¿Usted vio cómo la agarraron? ¿Usted vio cómo le cogieron el bolso? ¿Usted vio de qué manera la golpearon, la tiraron al piso? ¿Usted vio de qué manera se fueron? ¿No? ¿Usted vio que eres extranjero? ¿Usted vio si tenían armas? ¿No? Entonces comienzas ya a hacer las preguntas, ¿no? Al testigo. Había mucha gente, era un ambiente las cuadras eran largas, eran pequeñas, ¿no? Todo eso, porque tienes que ubicar también en el tiempo, ¿no? En el espacio. Presentación de los testigos. Constituye el número central del testimonio. Es recomendable utilizar las preguntas abiertas, a efecto de que el testigo narre las cosas de manera espontánea. Claro, las preguntas abiertas que se formulan serían ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuántos? ¿No? ¿Qué vio usted? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo se produjo? ¿Dónde estaba usted al momento que se ocurrieron los hechos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántos eran los delincuentes? ¿No? Para que él narre de manera espontánea, porque si agarras y hace preguntas cerradas en el directo, entonces lo vas a llevar a un tema en que solamente puedes decir sí o no, y lo vas a poner contra la pared y va a decir, bueno, sí o no, no sé qué cosa voy a decir. Entonces mejor es que sea abierta desde un principio. El contraexamen sí es cerrado, porque ya te basas en lo que él dijo. Él dijo entonces ahí ya con el contraexamen tienes que ver de qué se hace caiga. Por eso que ahí tienes que ser bastante sugestivo, ¿no? Preguntas de transición. Se utilizan para determinar cuándo termina la narración de un hecho y continúa con otro. De igual manera son utilizadas para reconducir al testigo o precisar algún punto que está declarando buscando respuestas específicas. Problemas que se presentan en el interrogatorio. Testigo evasivo. La evasión puede presentarse de varias formas. Cuando el comportamiento y tono del testigo cambia. Cuando repite la pregunta o solicita que se repita la pregunta. Cuando el testigo responde las preguntas de manera lenta. Cuando responde las preguntas con frases como no sé, no me acuerdo, no estoy seguro. Entonces a veces tú agarras un testigo, testigo, a ver, dígame usted, un policía, por ejemplo, que hizo el parte policial. A ver, testigo, dígame usted es policía, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la policía? 10 años. Usted es un buen policía. Usted ha sido premiado por si usted hizo el atestado, sí. Ya. ¿Y qué vio usted? Tal cosa. Pero usted vio el arma, no me acuerdo. Pero usted ha puesto en el parte que puso el arma. Entonces, ¿cómo puede explicar usted? Bueno, pues, pero es que yo presumí que esto, que lo otro, y se comienza, ¿no? Entonces ahí para callarlo, ¿qué tienes que hacer? Simplemente, ¿no? Tienes que utilizar la mano. Testigo. Vamos a centrarnos. Ya sé que, por favor, testigo. La siguiente pregunta. O voy a reformular mi pregunta. Pero así son, no sé, no me acuerdo, pues. No quieren colaborar, ¿no? Entonces, una pregunta. Hay testigos, por ejemplo, así como dicen los policías que dicen, no me acuerdo, pero participo en el contenido de lo que he declarado. Y cuando estás en una sala, tú quieres volver a preguntar y dicen, doctor, ya contestó, no se acuerda. Basta por cuál usted agarra de lo que él ha declarado. Pero entonces ahí tú tienes que agarrar y darle la vuelta. ¿Y cómo le das la vuelta? A ver, testigo fulano de tal. Usted ha dicho en su... Usted ha formulado un parte policial, ¿correcto? Sí. El día tal, en tal sitio, sobre los hechos que se está investigando, ¿correcto? Sí. Ya. Testigo. Usted como policía sabe que usted no puede mentir en lo que usted narra en su parte policial, ¿correcto? Sí. O sea, todo lo que está en este documento es cierto, ¿correcto? Sí. Usted, ¿cuántos años tiene la policía? Tanto. ¿Usted alguna vez se ha equivocado al elaborar una parte policial? No. Si usted, ha habido casos en que ha omitido algunas cosas en el parte policial, no. Sí. Entonces ahí comienzas a
a tratar de desvirtuar lo que él dice. Ya no te vayas por eso, porque te va a decir, no, sí, no me acuerdo, ya me remito, y ya, entonces comienza a atacar el documento. Pues. Porque obviamente lo de la sala, bueno, en unos casos que no recuerdo tantos casos que he llevado, tantos casos que he intervenido, no me acuerdo, pero yo me ratifico lo que es ahí. Y pues el magistrado me dice, te damos otra salida, me dice, señor, le vamos a dar unos 5 minutos para que usted recuerde, lo vuelva al expediente, lea lo detenidamente, ¿no? Y uno ya puede hacer las preguntas, ¿no? Pero hay uno que me ha tocado, no se acuerda, pero no se acuerda. Hace pasó de 5 años, no se acuerda. Pero entonces ahí tienes que, como te digo, que contraatacar, presidente, por otro lado. Bueno, usted sabe que este documento es oficial, ¿correcto? Sí, este documento tiene que decir todo lo que realmente ha ocurrido, ¿correcto? Sí. Que este documento puede tener omisiones, no, sí. Pero usted alguna vez se ha equivocado, ha omitido algún detalle en el parte policial que ha elaborado. No. ¿Cuántos años tiene la policía? En ningún caso ha sido cuestionado por un parte policial. Comienzas a atacar ahí. Ahí tienes que darle la vuelta. Para que el policía se enoje y comience ya, ¿cómo se llama?, a aflorar. Testigo argumentativo, eso que hay que hacer es exponer, explicar, argumentar o discutir cada pregunta. Se recomienda formular preguntas cortas y claras y, de ser posible, formular preguntas cerradas. No se responde con un sí o no. No insistir en respuestas concretas o reestructura de la pregunta de tal forma que se demuestra que el problema es con el testigo, no con la pregunta. Claro, o sea, el testigo me dice, no, ¿usted qué opina? ¿Usted ha sido un buen policía? Sí, yo he ganado tal cosa, además yo he sido el primero de mi promoción. Testigo, por favor, vamos a centrarnos en la pregunta. Testigo, voy a reformular. Testigo, utiliza la mano para calmarlo. Pero tampoco es acostumbrable, o sea, no es acostumbrable que te pelees con el testigo. Tú no te vas a pelear con el testigo, porque si no, el testigo va a jugar en contra tuya. Tú tienes que saber llevar al testigo a que responda a las preguntas que tú quieres, porque si no, estás de más. O sea, no puedes pelearte con el testigo. Hay testigos que son bastante evasivos, argumentativos, o son fastidiosos, o son medios especiales, pero tú no puedes. Simplemente tienes que agarrar y tratar tú de concentrarte en que tienes que llevarlo a que responda a las preguntas que a ti te favorecen, ¿no? Tienes que centrarlo primero. Primero vas haciendo preguntas, ¿no?, alrededor de los hechos, y después ya centras al testigo. Pero cuando pase lo que tú dices, que no me acuerdo, comienzas ya a darle la vuelta. Bueno, usted sabe que si usted hace un documento que no dice la verdad, también es un delito. No, que sí. No simplemente estoy preguntando, Ahora, ¿usted cuánto tiempo tiene la policía? Tanto vez tiene una sanción porque un parte alguna vez ha omitido algún hecho. No. Y cuando dice corrección, no viene al caso esa pregunta. No, es que no, señor magistrado, lo que estoy tratando de acreditar es que, como no se acuerda, que ese documento también puede tener alguna omisión. Eso es todo. Porque si él se acordaría, si diría, sí, yo hice esto, yo he puesto esto. O comienzas, pues. Usted ha puesto en su parte esto, usted ha puesto en su parte esto, usted ha puesto en su parte tal, ¿no? Ahora, ¿usted cuánto tiempo tiene la policía? Tanto. Ya, ¿usted alguna vez ha omitido algo con un documento oficial? ¿Alguna vez usted ha sido sancionado por eso? ¿O ha sido llevado a inspectoría por eso? No. Entonces comienzas por ese lado. Que aquí es acreditar que, como no se acuerda, a ver qué cosa ha puesto él, ¿no? Porque también puede haberse equivocado. Si no se acuerda, los testigos especiales son aquellos que por razones de edad, inteligencia o tipo de delito se le debe dar algún trato especial durante el interrogatorio y usar preguntas cerradas breves. Claro, a un viejito no lo vas a cansar, pues no le vas a dar una pregunta, pero un viejito ya no, pues un viejito ya también está cansado, no tiene que ser breve. Herramientas para ejecutar un examen directo. Tipo de preguntas destinadas a aportar información. Preguntas narrativas son aquellas que permiten al testigo a describir los hechos en sus propias palabras, provocando una respuesta vivida y hasta emocional. El interrogador debe evitar cuando se utilice esta clase de preguntas formuladas de manera sugestiva, pues si lo hace, le será objetada. Es lo que decía, objeción. Ejemplo, ¿qué vio usted en la escena? ¿Qué pasó luego que usted llegó a la reunión? ¿No? Las desventajas son las siguientes. La respuesta puede llegar a parecer memorizada. El testigo puede aprovechar la pregunta para denigrar de otras personas. El testigo puede desviarse del tema. Preguntas abiertas. Son esencialmente preguntas narrativas. Tienen como finalidad invitar al testigo a formular sus respuestas con sus propias palabras. Estas preguntas llaman a la respuesta de algún modo. Ejemplo, ¿cómo era el lugar?
Entonces el testigo se despacha. Bueno, había mucha gente, había poca gente, ¿no? Había poca luz, había menos luz, ¿no? Habían pupitres, ¿no? Dos personas estaban sentadas en este lado. ¿Qué hacía entonces? Bueno, yo estaba tomando un cafecito ahí, un cafetín, ¿no? Y de pronto salieron del banco dos malhechores con las pistolas en la mano, con capucha. Cuando llegó al lugar, yo estaba al lugar unos minutos antes porque estaba tomando un café. Describa lo que vio. Bueno, ese día yo estaba tomando mi café y de un momento a otro se escuchó disparos. Salieron dos delincuentes de la agencia del Banco Continental que está en la esquina con dos bolsas, aparentemente eran dinero, se subieron al carro y se fueron. ¿Qué dijo Pedro Ramírez cuando fue herido? Bueno, él dijo de que habían entrado dos delincuentes y que uno le había disparado en la pierna y que él tenía las siguientes características y todo eso, ¿no? Preguntas cerradas. Son aquellas que se responden en forma corta, concreta y específica, ¿no? Ejemplo, pregunta, ¿qué marca es su automóvil? Respuesta, Toyota, ¿no? Se recomienda utilizar esta clase de preguntas cuando se necesita refrescar la memoria del testigo. Provocar la respuesta en personas muy jóvenes, muy ancianas o enfermas que por su condición no pueden hacer la descripción de una pregunta narrativa. Aclarar una respuesta anterior. Preguntas destinadas a generar confianza en el testigo. Preguntas introductorias. Son aquellas que permiten a los testigos y al juez situarse en el contexto en el cual se va a desarrollar el examen directo. Ejemplo, señor Pérez, ahora voy a preguntarle acerca de sus relaciones con el acusado, específicamente acerca de su relación profesional. Preguntas de transición. Se utilizan para determinar cuándo termina la narración de un hecho y cuándo continúa otro. De igual manera son utilizadas para reconducir al testigo o precisa algún punto que está declarando buscando respuestas específicas. Por ejemplo, establecido lo anterior, señor Pérez, ahora quisiera que nos centremos en qué sucedió durante la reunión del 7 de abril. Claro, tú lo vas centrando, ¿no? Por ejemplo, señor testigo, Juan Pérez, hemos hablado de tal tema, pero en este momento me voy a centrar al tema de el arma que utilizaron para robarle. Usted ha señalado que ha sido dos armas, un cuchillo y una pistola, ¿correcto? Sí, eso lo ha hecho en directo. Sí, ya. Bueno, ¿usted vio el arma? Sí. ¿Puede más o menos describir o no? ¿El arma era un esmigüeso? Sí. No. ¿Era entonces una Petro Beretta? Sí. Ya. ¿El arma se le apuntó cómo se llama? ¿Usted el arma se le puso en la parte de la nuca? Sí. ¿O la nuca se le puso en el pecho? Sí. Entonces lo va centrando, ¿no? Preguntas cerradas. Pregunta de legitimación o validación del testigo. Se deben dirigir preguntas que permitan alcanzar un conocimiento general del testigo, lo cual nos lleva a temáticas tales como profesión, oficio, número de años en el mismo trabajo, otros trabajos desempeñados, cargo de responsabilidad, labores de caridad o de beneficencia, su familia, sus actividades familiares y sociales. Luego deben explorarse otras temáticas de legitimación relacionadas con la mayor o menor cercanía con alguno de los intervinientes en el juicio, especialmente con la víctima o acusado. Preguntas finales para redondear el interrogatorio y terminar con una impresión positiva por parte del tribunal. Se concluye con un set de preguntas cuyas respuestas sean relevantes para la teoría del caso. Acá, por ejemplo, acabar. Ya lo examino, lo tienes ahí, ya contrastaste todo, y dice, bueno, entonces para terminar, ¿usted vio o no vio el arma que le pusieron en la parte de atrás de la nuca cuando lo tenía agarrado? No, listo. No más preguntas, señor juez. Entonces ahí ya el juez va a decir, pero era hecho que el arma tenía la cacha a plomo todo, y al final responde que no ha visto el arma, entonces ya le creas la duda, ¿no? Y con eso acabas. Por eso la técnica es muy buena. Confirma lo que él ha hecho, afirma hechos que van en contra de lo que él ha hecho. Y tercero, contrastas. Si usted ha hecho esto, ¿cómo explica esto? Y al final acabas, ¿no? Entonces, una pregunta ya, con referencia, por ejemplo, al testigo que ha visto un robo y después, yo creo que fue penal. ¿En qué juego penal trabajas? No, yo creo que en puro caso penal. Ayer. Antes estaba en el jugador penal. ¿Con qué juez? Con el juez Ricardo, no me acuerdo, como hace más de 15 años. 10 años. ¿Un moreno? No. No, Alberto. Bueno, pues yo trabajo ahí. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando un testigo ha visto un robo y el testigo cuando va, él ha declarado que sí, yo he visto el robo, ella ha robado,
Y ya va la familia va del diputado y le dice, dile que te para atrás, dile que no así. Y yo tenía un cartón de ejemplo, le digo, no es nacido, se cerró, pero está declarado por fiscal acá. Me presionó la policía, pero acá hay identificado, ¿qué es? Mi pregunta es, ¿hay delito? Si se prueba que es una declaración falsa, sí, ¿no? Pero se puede retractar. Por ejemplo, el caso de Madre Mía, de Humala. Ahí primero dijo que sí y después dijo que no, después se retractó. Puede retractarse. El testigo, ¿no? Claro, pero si se comprueba de que es una declaración falsa, ahí sí habría de perjurio. Pero tenía que probarse que es una declaración falsa, que él inventó toda la historia. Pues puede decir, no, estaba yo muy... Ese día yo estaba muy concernado, la policía me preguntaba, y no estaba el fiscal, por ejemplo, y yo dije que sí, pero en realidad no fue así, ¿no? Porque esas personas que supuestamente cambiaron de versión en el Guadalajara no han sido procesadas, ¿o sí? ¿No? Entonces, pues no hay delito ahí. Si se demuestra que es una declaración falsa, sí, pero hay que demostrarla, pues. ¿Pero quién haría la denuncia? ¿El fiscal o haría...? El fiscal, pues. El fiscal sería el que haría denuncias. Él tiene la facultad para agarrar y denunciar, por perjurio. Dentro de investigación él advierte, como una denuncia calumniosa o una denuncia mendaz. Acá no se establece, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, señalan de que debe hacer la denuncia por un delito de denuncia mendaz o denuncia calumniosa, es el fiscal. O sea, después que archiva el proceso, el fiscal le dice, bueno, se archivó este proceso por falta de pruebas, pero se ha advertido también que la denuncia que ha hecho la parte supuestamente agraviada o un tercero es falsa, es calumniosa. Entonces, en base a eso, yo remito los actuados al fiscal de turno para que le haga una investigación a esa persona que hizo la denuncia por denuncia mendaz. Acá no es así. Acá simplemente el chip, punto. Hay veces va la familia y dice, no, oye, échate para atrás, se echa para atrás. Claro, se retracta. Se retracta. Sí, lo único que ¿por qué no la policía? Pero eso debía en todo caso remitirse, yo creo que ahí debería remitirse inmediatamente a la fiscalía. ¿Por qué? Porque mueve todo el aparato judicial y después para que te retractes, es algo muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso, que ya sí, era así, después ya no. Salvo que la versión del testigo se desvirtúe por otra versión de otro testigo, es otra cosa. O que se pruebe que el testigo no está en contradicciones, pero que el testigo haga una cosa y después se retracte, es muy presumible que él ha sido contactado por la parte del imputado para que cambie su versión. Y el agraviado, un agraviado ha sido víctima de robo agravado, de hecho lo has indicado, él ha sido, y cuando llega muy grande dice que no, yo me he equivocado, la policía me ha presionado, que echa la culpa. Pero podría darse caso también, ¿no? Porque a veces la policía también te presiona, ¿no? O sea, por el fin de buscar un culpable también. Claro. Porque también la policía viene siendo cuestionada a veces, ¿no? Y dicen, no, que el fiscal, el policía no ha hecho una buena labor, que la delincuencia está en todo su apogeo. Entonces ellos dicen, no, ya, para tratar de cambiar esa imagen, dicen, no, hemos capturado a los delincuentes de tal delito y al final de repente uno no es, ¿no? No sé, podría ser también, ¿no? Pero puede retractarse, o sea, puede decir, no, yo me equivoqué, yo no estaba muy seguro, ¿no? En ese momento. Y si no está el fiscal, con mucho más razón todavía, ¿no? Bueno, quedamos ahí. La próxima clase seguimos. Gracias.